Y estamos con una amiga de la casa, Noelia Cuñar, ¿cómo te va? Licenciada en Psicología y creo que sos nuestra loquera preferida. Ah, bueno. Es una buena denominación. ¿Te gusta? Bueno, viste que siempre te consultamos y más con respecto a las consecuencias de esta pandemia, ¿no? Un año muy duro para todos, como lo dije recién, en todos los ámbitos, y el psicológico es uno de los más golpeados. Totalmente, ha sido un tema que ha tomado especial relevancia durante la pandemia, porque esta crisis, que es social, es sanitaria, por eso se denomina de esa forma crisis sociosanitaria, ha tenido impacto también en la salud mental de la población, por lo que decían tus invitados anteriores. Todos bárbaros. Por lo que decían también tus invitados anteriores, de este incremento de la tensión anímica, del estrés, de la incertidumbre acerca de cómo va a seguir la vida. La restricción de los lazos sociales también ha operado en cierta medida como un factor de estrés para mucha gente. Entonces, si bien siempre es importante el cuidado, la atención de la salud mental, en este periodo en particular hemos visto que ha tomado una especial relevancia el cuidado de nuestro aspecto emocional, de nuestro aspecto psicológico, que reúne tanto los sentimientos como los pensamientos de las personas. Y últimamente se ha visto que hay muchas personas que no pueden dejar de pensar en cómo va a seguir su vida, en cómo va a pagar sus deudas, en cuándo se va a terminar. Si bien ahora estamos viviendo esta especie de remanso, ¿no? Como decían anteriormente, hay una sensación generalizada de que esto no se terminó y de cómo vamos a seguir de acá para adelante. Creo que la incertidumbre es una de las cosas que más angustia al ser humano. Totalmente, ¿no? es la madre de todas las perturbaciones anímicas, porque es lo que genera esta sensación de cómo voy a continuar, esta sensación de tener que controlar, la necesidad de saber qué va a pasar, que en sí mismo las personas nunca sabemos qué va a pasar. Nunca tenemos certeza, pero sí sabemos que vamos a cobrar el sueldo a fin de mes, el que tiene un sueldo, o que va a poder vender su mercadería porque hay un consumo estable. Ahora no está pasando eso, entonces la gente no sabe si va a poder atender las necesidades básicas de su familia, si va a poder salir de este pozo, cómo hacemos para pagar lo adeudado este año, porque hay gente que ha generado un montón de deuda que dice, ¿cómo después levanto el muerto? Bueno, todas estas incertidumbres generan angustia, generan desazón, y la gente se ha volcado más a la psicoterapia. Se han incrementado las consultas psicoterapéuticas sin ningún lugar a dudas. Personas que tenían a lo mejor algún nivel de malestar previamente a esta situación de pandemia han visto enfatizado ese malestar, o tal vez por el tiempo que se dispone, digamos, de poder pensar, de poder revisarse interiormente. Hay gente que ha encontrado un momento en este espacio complejo que estamos viviendo, pero de poder ayudarse a sí mismo a superar algunas cuestiones que tal vez tenía como atrasadas o postergadas, y que este tiempo disponible le permite... O que se incrementaron, gorda, porque se incrementaron con esto, ¿no? Sí, totalmente. Hay personas que tenían un nivel de malestar o alguna situación de angustia, de perturbación, pero que la venían sobrellevando con la rutina, con el trabajo, con estas certidumbres que vos decís de poder pagar, de saber que dispongo de esto y de aquello, y que a partir de que esto se ha diluido, esta sensación de control, han aparecido muchas nuevas problemáticas en muchas personas, que en algunos casos son de aspecto netamente psicológico, como decir angustia, estrés, desazón, como vos decías, y en algunos casos eso ha pasado al cuerpo, como se dice, se ha somatizado ese malestar, y aparecen una variada, un amplio espectro de malestares gástricos, de piel, de caída de cabello, de todo tipo ataques de pánico, presión alta, taquicardia. Ese es un aspecto interesante para recordar, que si bien todos lo sabemos, a veces no lo tenemos tan en cuenta, que la salud mental, llámese pensamientos y sentimientos, tienen incidencia en la salud física, en la salud somática. No son aspectos que funcionan de manera disociada. Uno habla de salud mental y de salud física o biológica como aspectos diferentes, como una forma de explicarlo, pero en realidad en cada persona, tanto lo psicológico, lo mental, como lo físico, como lo social, ese aspecto vincular que toda persona necesita para sentirse bien, funcionan de manera integrada, absolutamente. Digamos, hay un abanico muy amplio de psicoterapias que se pueden hacer, que una persona puede consultar, las que van desde un aspecto más
directivo por parte del profesional, es decir, que el psicólogo dice a la persona qué es lo que le conviene hacer, hasta aquellas que son más libres por parte del profesional, que le deja la responsabilidad al paciente de qué es lo que le corresponde o lo que le parece mejor a la persona hacer. Hay tipos de terapias que son exclusivamente verbales, es decir, del discurso, de conversación, es decir, que voy a un lugar, hablo de mis problemas y obtengo de parte del profesional algún tipo de orientación, mayor o menor, conforme lo que yo explicaba anteriormente, del tipo de terapia que se esté llevando adelante. Las más directivas se ¿Eso dependerá del gusto del paciente o de la patología? Depende de cómo me sienta cómoda yo, si me gusta que alguien me diga lo que tengo que hacer o si me gusta... Es múltiple, digamos, hay profesionales que manejan un solo tipo de terapia, digamos, que se especializan en un área y se dirigen a ese tipo de terapia exclusivamente, como decir una persona que ejerce el psicoanálisis que solamente hace ese tipo de terapia. Después hay profesionales que tienen una formación más variada, más ecléctica y puede variar de acuerdo a lo que considera que a esa persona le favorece más conforme su personalidad y su patología. Es claro que hay algunas afecciones psicológicas que requieren un control mayor por parte del profesional o directivas más claras respecto de qué le conviene hacer a la persona. No es lo mismo tratar a una persona que viene con dudas existenciales vagas, de no saber qué hacer de su vida y qué sé yo, a alguien que tiene, por ejemplo, un problema de adicción o algo que está realmente en juego, su salud, inclusive su vida. Entonces ahí varía también el tipo de intervención que realiza un profesional. En Argentina tiene mucha pregnancia lo que es el psicoanálisis. Hay muchos profesionales que hacen este tipo de terapia, pero no es la única terapia que está disponible para la población y es bueno que la persona que quiere iniciar un proceso psicoterapéutico se informe acerca de qué le va a brindar ese profesional que consulta. Me hablas de psicoterapia y uno se acuerda de Freud, se acuerda de los traumas de la infancia que quedan en el inconsciente y entonces después cuando uno es adulto, me estás hablando de esa terapia, pero hay muchas otras, pero esto es así, digamos... Totalmente. La mayoría son traumas de la infancia. El gran descubrimiento del psicoanálisis, como vos decís, de Sigmund Freud, fue poner sobre la mesa que hay un montón de aspectos emocionales que la persona en la vida adulta no recuerda a ciencia cierta, pero que en algún lugar, que se denomina el inconsciente, sigue ejerciendo algún tipo de influencia en la vida actual de la persona y que le trae malestares o lo limita, le obstaculiza lograr determinadas metas y que la persona no consigue saber de dónde proviene ese malestar o ese obstáculo. Sigmund Freud fue el primero en hablar de esto, de que la persona no sabe aquello que padece, pero que está dentro de sí y que por el método psicoterapéutico o psicoanalítico se puede extraer de la persona ese malestar a partir de que lo pone en palabras, ¿sí? El psicoanálisis trabaja mucho, por ejemplo, con el análisis de los sueños, porque durante el sueño se expresa ese contenido inconsciente que la vida diurna... Estoy para internar, entonces. Eso que querés lo hablamos después. Después lo hablamos. Anotar un turno, pero en un neuropsiquiátrico. Es positivo el soñar. El hecho de soñar implica que la persona entró en la fase de sueño profundo, la fase de sueño REM, donde realmente se descansa. Digamos, una persona que dice que no sueña es que probablemente no se despierta durante el sueño o en un tiempo breve después del soñar y después cuando te despertaste parece que no soñaste. Claro, no lo recuerda. ¿Sí? Pero hay muchos otros tipos de terapia que están, digamos, que se pueden consultar. Es bueno que la persona que quiere consultar a un psicólogo se informe de qué tipo de terapia le ofrece ese profesional que va a consultar y que sepa que en una primera entrevista uno conoce al profesional y decide si después quiere continuar o no, o si algo que pasó no le gustó. Claro, hay que pegar onda también, como dicen. Tiene que haber un feedback, tiene que haber una sensación de que esa persona que uno tiene enfrente le transmite esa confianza suficiente para uno poder abrirse emocionalmente, contar lo que le pasa y como decimos los psicólogos, que el que está enfrente te haga hablar, digamos, que te promueva hablar, abrirte. Yo quería contar un poquito un tipo de psicoterapia que tenemos acá en Mercedes la posibilidad de realizar, que no es tan común, digamos, en Argentina, no está tan difundido, pero que es muy eficaz. Yo le llamo la autopista de la psicoterapia, porque es un método muy rápido para lograr mejoras en la calidad de vida de las personas. Acá en Mercedes tenemos el centro de retiro de este tipo de terapia, que se llama psicoterapia de bonding. El término proviene del término inglés bond, que quiere decir lazo o vínculo.
No es James Bond. No es James Bond ni es bonding del bonding. Es bonding de hacer lazos. Pero ahora no se va a olvidar nadie. Con esto no se va a olvidar nadie de bonding. Y del bond. Es el método que propone lo vincular, digamos, que una persona a partir de vincularse con su propia emocionalidad se abre a poder vincularse mejor con los otros, ¿sí? Acá en Mercedes tenemos el centro de retiro de la psicoterapia de bonding, que es una chacra que se llama Inti Naima, que da ruta 41 camino a Navarro, más o menos 5 kilómetros del centro de Mercedes. Para mí eran como 20. Para vos eran como 20 porque fuimos en bicicleta, esa es una cosa entre nosotras, pero no, son 5. Este tipo de psicoterapia de alguna manera anuda o nuclea estos dos tipos de terapia que yo decía en el principio de la nota, que tiene que ver con lo discursivo, lo verbal, con un tipo de terapia más bien corporal, porque el énfasis del tratamiento se sitúa en que la persona se pueda vincular con su propia emocionalidad inconsciente, con su trauma, con aquello que le duele de su infancia, con aquello que quedó reprimido o guardado, a partir de un tipo de trabajo que tiene que ver con la fonación, que es con el uso de la voz, la liberación de la voz, que se llama. A partir de que una persona eleva el tono de voz, lo que se puede decir comúnmente gritar, se activan determinados neurotransmisores que son marcadores biológicos de las emociones primarias, que son el miedo, el dolor y la rabia. Esas son las emociones básicas de supervivencia que las personas disponemos en cierta medida para defendernos del entorno, pero también para relacionarnos. Y a partir de ese trabajo con la voz se activan estos neurotransmisores que te vinculan con esas emociones, y a partir de revivir esa emocionalidad del miedo, el dolor y la rabia, la persona encuentra mejores herramientas para acceder a ese contenido inconsciente, conocerlo y de alguna manera elaborarlo o controlarlo para poder también superar esas instancias de miedo, de dolor o de rabia que quedaron grabadas en la infancia. Y a partir de tener esa emocionalidad, si querés llamarla de alguna manera negativa o perturbadora, porque negativa no es, porque es positiva también para la supervivencia del hombre, poder acceder a mejores niveles de disfrute de la vida, de tener más posibilidad de sentir el placer de estar vivo, el placer de vincularse, el placer de disfrutar de la familia, de disfrutar del sol, de la mañana, del aire, de lo que sea. De estar vivo. De estar vivo, el regocijo que sentimos por el mero hecho de estar vivos. Porque nosotras hablábamos al principio de la incertidumbre como la madre de todas las perturbaciones, y la mayor incertidumbre es cuándo va a llegar nuestro último día, porque eso es lo único que una persona tiene garantizado. Nosotros sabemos que nacemos y sabemos que morimos. En el medio no sabemos ni cuánto tiempo vamos a vivir, ni cómo va a ser nuestra vida, si vas a ser pobre, si vas a ser rico, sano, enfermo, no sabes nada. Solamente sabes que a partir de que una persona nace, la certeza es que un día va a dejar de existir. Entonces, este tipo de psicoterapia que apunta en gran medida a lo vincular, nos permite que la persona pueda disfrutar de estas cuestiones tan elementales, pero que a la vez, por estar en esta rutina, ¿no? En la vorágine de la vida, del día a día. La sobrevivencia del día a día, que como decía tu invitado anterior, vivimos en un sistema que es bastante individualista y bastante egoísta, entonces no se nos invita al contacto humano, sino más bien todo lo contrario. Se trata de cercenar el contacto, todo ahora con la tecnología, a través de los celulares, etcétera, y que esta pandemia, a la vez, por la necesidad de aislarnos, enfatizó lo mismo que el sistema propone. El sálvese quien pueda. El sálvese quien pueda. Entonces es necesario que las personas que se sienten de alguna manera dolidas, afectadas, que sienten que pudieran ser muchos más felices, que no pueden disfrutar de su vida cotidiana, de sus hijos. Ahora además se aproximan las fiestas, entonces tenemos toda esta suerte de balance que se hace. Las pérdidas de este año también, que llegan los meses complicados, las sillas vacías, que generan más angustia, y cómo contactarse con esas emociones primarias que vos decís, ¿no? Que me hablaste de miedo, dolor y rabia. Totalmente. Estas tres son estas emociones ancestrales. Totalmente, es una excelente denominación, porque son las emociones que trae el hombre desde que es hombre, digamos.
desde que la humanidad... La que le salvó la vida también, ¿no? Salir corriendo para salvar su vida de algún depredador. Absolutamente, por eso se llaman emociones también de supervivencia, por eso tampoco las puedo nombrar como algo negativo, porque son necesarias para poder sobrevivir y nos marcan también aquello de lo que nos tenemos que alejar, ¿sí? Pero la sociedad no es como que nos está aumentando el miedo, aumentando el dolor, aumentando la rabia por cómo hemos concebido el mundo, ¿no? Los seres humanos, porque es absolutamente nuestra culpa y nuestra responsabilidad que el mundo sea hoy como es, tan desigual y tan angustiante. Y tan individualista. Y tan individualista, ¿no es cierto? Pero el que el mundo sea hoy como es como que nos llevó a tener, como vos decís, ¿no? Este tema de tengo tanto miedo que no puedo disfrutar ni de mis hijos, tengo tanto dolor que no puedo ni disfrutar de que hoy me levanté y camino y el sol me pega en la cara, y tengo tanta rabia por la injusticia contra mí o contra la sociedad o la injusticia de los más débiles, etcétera, etcétera, que tampoco puedo disfrutar de lo poco que tengo. Absolutamente, ¿no? Podrías haberlo dicho mejor, porque es eso justamente a lo que te empuja este sistema en el que vivimos, que si uno no intenta en cierta medida tomar contacto con eso que te pasa, es como que el sistema tiende a que vos encapsules esas emociones, las reprimas, las guardes, no las sientas, pero en ese encapsulamiento también encapsulás la posibilidad de disfrutar, porque en eso de cerrarte emocionalmente, cerrás tanto lo malo, vamos a decir, como lo bueno. Entonces las personas pareciera que están anestesiadas, viviendo un robot, exactamente, como si fuésemos máquinas, y pareciera que cuando alguien intenta mostrarse afectuoso o diciendo, mirá, la verdad que esto que pasó no me gustó, pareciera que ese es el bicho raro que está mostrando algo que le pasa que es del orden de lo humano. Entonces lo que yo quiero dejar como mensaje es que si hay alguna persona que se siente que está sufriendo, que no interprete el sufrimiento como algo normal, porque las personas no estamos en este mundo solo para sufrir. Hay una parte de la vida que encarna cierto sufrimiento, pero es necesario también darnos la posibilidad de disfrutar o de vivir un poco más en plenitud el tiempo que tenemos sobre esto que es el mundo, el planeta que habitamos. El tiempo que tenemos desde el inicio hasta el final, ese tiempo que no sabemos ni cuánto es, vivirlo mejor. Terapia de bonding, no se van a olvidar más con lo de James Bond. Bueno, y eso quería mencionar. Que porque nos tenemos que ir, contame dónde voy a encontrarme con mis emociones primarias. Tienen que buscar Chakra Inti Naima, ese es el sitio en Facebook que pertenece a la Asociación Argentina de Psicoterapia de Bonding, cuyo presidente se llama Ramón Néstor Vega, y es el único sitio habilitado, amorosísimo, humilde, inteligente, bien formado, una persona genial. Es el único sitio habilitado para ejercer la psicoterapia de bonding en Argentina, en Mercedes, en todo lo que tiene que ver con nuestro contexto nacional. Hay otros grupos que se han fraccionado, que también ofrecen este servicio, pero el único lugar reconocido internacionalmente por las asociaciones internacionales de bonding es la Asociación Argentina de Psicoterapia de Bonding, presidida por el señor Ramón Néstor Vega.